bendiga, hermanos, en esta hora. Qué bendición es tener maestros dedicados, maestros que saben la responsabilidad que tienen en sus manos. Y yo también agradezco a Dios por ellos, porque sé la dedicación que se necesita para ser un buen maestro, el tiempo que tiene que uno que considerar para poder dar una buena enseñanza. Y el tema que traigo en esta hora, hermanos, parece que nos pusimos de acuerdo todos. Hace algunas semanas estaba pensando Leslie en cómo iba a hacer este programa. Y yo ya había estudiado un poco acerca de algunas cosas. Me topo con esta palabra que leímos hace unos momentos. Y me parece bastante adecuado sacar algún mensaje de esto para alguna ocasión. En eso me dice Leslie, oye, tú vas a predicar tal día y ese día va a ser el día del maestro. Digo, bueno, pues ya estaba de Dios, ¿no? Tal vez que tocara el tema. Y estando pensando algunos días atrás acerca de las gentes que me influyeron en mi vida para estar aquí donde estoy, hermanos, y para haber sido una persona de bien, creo que la figura constante es el maestro. Y no estoy hablando del maestro como una profesión, no estoy hablando del maestro del magisterio, porque son muy importantes y yo creo que son de los más importantes. Malamente en este país se les desprestigia, se les valora muy poco. Pero yo encuentro que la figura del maestro es la figura más importante de la educación, no solo en la escuela, sino en la vida de cualquier ser humano. Y en esta hora yo le invito a que vuelva a sacar su Biblia y que me siga en la cita. Para aquellos que no lo escucharon, tal vez allá en los que nos siguen en Facebook no escucharon la cita. Y dice la palabra de Dios en el libro de Juan, en el capítulo 3. Mi Biblia tiene por título Nicodemo visita a Jesús de noche. Dice la palabra de Dios así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabéis de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando llegué a esta cita, hermanos, me acordé mucho de la figura más grande como maestro que yo he tenido en mi vida, que es mi padre. Por esta razón,
porque esta cita la usaba mucho mi papá para evangelizar a la gente. Mi papá tenía una sencillez para hablar. Ayer le comentaba a los jóvenes que mi papá no era una persona muy educada, llegó hasta tercero de primaria, a duras penas sabía escribir y leer, pero tenía un hambre por evangelizar a la gente. Cada vez que veía a una persona y podía tener un momento con él, trataba de introducir el evangelio a la plática. No sabe cuántas veces yo escuché esta cita usada para evangelizar a una persona. Y me acordaba de mi papá y dije, bueno, mi papá, aunque él tenía muy pocos recursos intelectuales, supo enseñarme por el camino de Dios, supo enseñarme a andar por el camino de Dios, supo enseñarme lo que era la misericordia de Dios, supo enseñarme que yo tenía la necesidad de buscar a Dios. Y la figura del maestro es esa figura principal con la que nos topamos un día en nuestra vida y nos confronta y nos dice, tú necesitas a Dios en tu vida. Seguramente todos los que estamos aquí participamos de pequeños en las escuelas dominicales, nos llevaron nuestros padres y esos fueron los primeros pasos que dimos en el evangelio. Pero si no hubiera habido un maestro, si no hubiera habido alguien dedicado a enseñarnos, ¿qué hubiera sido de nosotros hoy en día? Recuerdo que en una clase del seminario, precisamente, estábamos hablando de sociología y nos invitaron, nos pusieron una tarea que era investigar una película de un suceso que sucedió, válgame la redundancia, en las épocas de los 70s en Estados Unidos. Ese caso fue un caso de estudio por mucho tiempo. En una universidad de los Estados Unidos se llevó a cabo un experimento social. Un maestro tenía por misión encontrar algunas de las cosas que los jóvenes, encontrar la motivación de algunas de las cosas que los jóvenes hacían. Él quería disciplinar a un grupo en específico, ponerles retos, ponerles tareas tal vez muy extensas, muy largas, y una serie de cosas, todo para sacar una conclusión al final. La cosa empezó con disciplina. Los alumnos empezaron a entrar ordenadamente al salón. Los alumnos empezaron a tomar sus lugares en orden, guardar silencio, después de haber sido un salón conflictivo. Después de eso, el maestro dio un paso adelante, dio un paso más hacia su experimento. Les puso tareas muy difíciles. Les puso tareas que exigían la mayor parte de su tiempo en su casa. Al encontrar él que estos alumnos estaban respondiendo, decidió llevar un paso adelante. Decidió dar un paso adelante en su experimento. De tal manera, hermanos, que llegó el momento en que el salón parecía una sociedad aislada de la demás universidad. Eran como una especie de sociedad secreta, una especie de sociedad muy exclusiva, en donde no podía entrar más que aquellos que aceptaban la disciplina, que aceptaban los requisitos. Y yo me acuerdo que veía la película y hasta parecían soldados los que estaban ahí en vez de ser alumnos. Ya tenían problemas con gente de otras universidades, tenían problemas con la misma universidad. Hasta llegar al punto, hermanos, que se tuvo que atravesar las autoridades por los conflictos que estaban sucediendo. El maestro quería, por así decirlo, descubrir
¿Qué era lo que motivaba al hombre a cerrarse en sí mismo, a crear una sociedad tan exclusiva y dejar a los demás afuera? Para no hacérselas tan largas ni tan confusa, él quería demostrarle a sus alumnos las motivaciones que aquel partido nacional socialista, los nazis, habían seguido. Esas motivaciones podían caer en cualquiera. Tal fue el caso que estos alumnos se comportaron un poco como ellos. Y esto tuvo una trascendencia no solo en los alumnos, hermanos, sino que en las autoridades e incluso en las escuelas. Después de ahí descubrimos que se hicieron algunas regulaciones en las formas de enseñar. Tuvo un impacto tremendo. No solo se limitó al interior de la escuela. Y a lo que quiero llegar con esto es que usted observe la clase de influencia que puede tener un solo maestro. El alcance que puede tener una enseñanza, tanto sea positiva como negativa, si en dado caso de que se enseñe algo mal. Y en la cita leemos acerca de un hombre llamado Nicodemo. Dice la palabra que él era un principal de los judíos. Si hacemos un poquito de remembranzas y si damos un poquito de memoria, nos damos cuenta que en ese tiempo Israel realmente no era un estado autónomo como hoy. Era gobernado por Roma. Y los que eran llamados principales entre los judíos realmente eran puestos por esa autoridad romana. Así que esta figura no era del todo agradable o no era nada agradable para los judíos. Algunos hasta traidores eran llamados. Pero era un fariseo. Y si ustedes recuerdan, los fariseos estuvieron mucho tiempo detrás de las enseñanzas de Jesús, observándole, tentándole, debatiéndole. Así es que es muy curioso encontrar a un hombre de estas características platicando con Jesús de noche. Ya para empezar está sospechoso el asunto. ¿Por qué vas de noche? Porque no quieres que te vean los demás. Y estando Nicodemo con Jesús, lo primero que le dice: Rabí. Y ahí me detuve mucho tiempo. Me detuve mucho tiempo a comprender las implicaciones de esta charla. Porque si usted no sabe, en la cultura judía, Rabí es un título, por así decirlo, muy prestigioso y muy delicado. En la cultura judía encontramos que los niños son instruidos desde pequeños en la Torá. Ellos para los 13 años ya saben toda la Torá, o casi toda, y son candidatos para poder que un maestro les enseñe exclusivamente a ellos como discípulos. Ese era el título del rabí. Él, al mencionar esa palabra, está aceptando el discipulado, está aceptando que es discípulo de Jesús, está aceptando la autoridad suprema de las enseñanzas que había escuchado de Jesús. Una persona que tal vez tenía la consigna de hacer tropezar a Jesús, se estaba declarando discípulo de él en este momento. Y nos damos cuenta lo poderoso que puede ser un maestro. Nosotros tenemos al maestro de maestros, a Jesús nuestro Señor, que no solo nos enseñó la doctrina del reino, que no solo nos enseñó la doctrina del amor,
sino que Él fue el ejemplo mismo y el sacrificio mismo para que nosotros alcanzáramos la salvación. Un maestro que fue en una época un simple carpintero. La autoridad que tenía era la autoridad de Dios mismo. Ahí Nicodemo estaba reconociendo todo eso. Encontramos más adelante que Nicodemo reacciona de alguna forma sorprendido ante lo que Jesús le contesta. Él viene y le dice: bueno, tú eres mi maestro, sabemos que has venido de Dios. Rápidamente Jesús lo que le dice, no le dice: gracias, yo también te reconozco. Él le dice: si no nacieres de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Para mí fue como que, bueno, a lo mejor fue una respuesta muy, a ver, espérame, yo no soy quien tú crees que soy. O fue también alguna respuesta que dejaba claro con quién estaba hablando. Una autoridad espiritual. Después encontramos que Nicodemo le cuestiona: bueno, ¿puedo entrar de nuevo en mi madre? Y Jesús le dice, parafraseando, tal vez en ese momento le dijo: se me hace que no estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Tú necesitas nacer de nuevo en agua y en espíritu. Porque eres una persona letrada. Ya le estoy agregando yo palabras, hermano, pero tal vez usted necesite escuchar esto. Porque tú eres una persona letrada. Porque tú eres una persona que conoce de la ley, que conoce de Dios a través de su palabra, porque has estudiado muchos años, pero no has nacido de nuevo en el Espíritu. Y déjame darte una noticia: si no naces de nuevo en el Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. No puedes entrar al reino de Dios. Ante este cuestionamiento, hermanos, yo creo que se le ha de haber caído todas las intenciones que él llevaba. No tuvo más que aceptar que estaba ante una persona diferente. No tuvo otra más que aceptar que estaba enfrente del Hijo de Dios, que era el Maestro realmente. Encontramos en el transcurso de nuestra vida muchos tipos de maestros. Maestros que nos enseñan desde pequeños, de primaria, nos tienen una paciencia increíble para que nosotros podamos aprender el abecedario. Después encontramos maestros más estrictos que necesitan doblegar la rebeldía del adolescente, que necesitan disciplinarlos para poder hacer buenas personas de esos niños que están ahí, que no saben ni siquiera qué les depara el futuro. Encontramos maestros que más adelante nos guían por el camino que vamos a tener el resto de nuestras vidas, y esto va para los universitarios. Son decisiones muy delicadas, y son decisiones que tienen que respetar y soportar los maestros. No le queda más que guiarnos. Ningún maestro te va a decir: bueno, ¿y por qué viniste a la universidad? Él simplemente te va a enseñar lo que tienes que aprender. De verdad yo admiro a los maestros. Y los admiro porque yo era el primero que me levantaba en rebeldía en la escuela. De verdad yo admiro la sencillez con la que me trataban. De verdad yo admiro la paciencia que me tenían. Pero también encontramos maestros en nuestra casa. Nuestros padres. Y el que es padre, pues déjame decirle que tú eres el maestro ahí. Y la madre también. Y la pregunta es: sí, somos maestros, pero como
¿Qué tipo de maestros somos? Aquel primer maestro que mencioné, que experimentó con sus alumnos, que pone a trabajar a la mente de sus hijos a ver de qué resulta de ahí. O aquel maestro paciente, que lleva a su hijo paso a paso. No solo hablando de las cuestiones de la vida, sino hablando de las cuestiones espirituales. Pero sabe que le falta un detalle, que nosotros tenemos que ser como el ejemplo del maestro que tenemos nosotros en el cielo. No solo enseñar a nuestros hijos, no solo encaminarlos por el camino del bien, no solo enseñarlos a caminar, no solo enseñarlos a comer, sino ser el ejemplo de cristiano que nosotros queremos que ellos sean. Es bien sabido que un niño aprende más de lo que ve que de lo que escucha, que de lo que queremos enseñar. Porque nosotros podemos estarle enseñando el lenguaje, pero si nosotros no decimos las palabras bien, créame que ellos tampoco van a decir las palabras bien. Porque el ejemplo tiene más peso que las palabras. Por eso nuestro Señor Jesús fue el ejemplo, fue ejemplar, fue maestro de nosotros, fue maestro de Nicodemo, fue maestro de los discípulos, pero muy principalmente fue ejemplo como maestro. Él vivió lo que quería que nosotros aprendiéramos. ¿Y qué influencia tan grande tiene este maestro? Que lo que está en juego es nuestra estadía de la vida eterna. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que el ejemplo de Jesús, lo tomemos o no lo tomemos, de esa decisión, depende nuestra estadía en la eternidad? Wow. Es impresionante y si te pones a pensarlo, es incluso atemorizante. Y quiero decirte algo en esta hora. No me quiero alargar mucho porque ya estamos sobre el tiempo. Pero quiero decirte algo en esta hora. Tú eres, de algún modo, también maestro. Aunque seas joven. Porque me dirás, bueno, es que yo soy joven, entonces ¿qué puedo hacer? Hay muchos ejemplos en la Biblia de jóvenes. También, no estás excluido. Hay que ser ejemplos de bien, hay que ser ejemplos de amor, pero sobre todo hay que ser ejemplos de lo que Jesús nos dejó. El amor, la misericordia y sobre todo decirle a la persona que hay una vida mejor, que hay una eternidad esperándonos y que depende de la decisión que tomemos es donde la vamos a pasar. Ese es el tamaño de la influencia que nosotros podemos influir en las personas. Valga la redundancia de nuevo. El propósito de lo que te estoy diciendo es que pienses en esto. Tal vez tú puedas hacer algo para que una persona se libre del fuego eterno. Tal vez tú puedes ser ese maestro que rescate a esa persona del infierno. ¿Te has puesto a pensarlo así? No solo tienes una responsabilidad como maestro en estas paredes, en este techo. Tienes responsabilidad como maestro allá afuera. Y esa es la mayor responsabilidad que tenemos como cristianos. Llevar la palabra de nuestro Señor. Llevar la enseñanza de nuestro bendito Maestro que nos rescató del fuego eterno. Yo quiero, hermano, en esta hora, primeramente que te pongas de pie un momento para que podamos orar.
Pero quiero que tú pienses en tu familia primeramente. Piensa en cada miembro de tu familia. Tal vez entre ese pensamiento encuentres personas que no han aceptado a Jesucristo como su Salvador. Tal vez en ese pensamiento encuentres personas de tu trabajo a las que tal vez tú quieres hablarles pero no sabes cómo. Gente que necesita un consuelo, gente que necesita una buena enseñanza, gente que necesita un maestro que les guíe lejos de aquel fuego eterno. Piensa en esas personas y pregúntale a Dios, pídele a Dios gracia para que tú puedas ser el ejemplo que ellos necesitan. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre Santo, en esta hora, Señor, te agradecemos. Primeramente porque tú fuiste nuestro maestro, amoroso, Señor, responsable y ejemplar. Porque si alcanzamos la gracia, si alcanzamos misericordia, Señor, es solo por tu amor. Te pedimos, Señor, en esta hora que tú ministres nuestras vidas, de tal modo, Señor, que podamos ser ejemplos, Señor. Podamos ser buenos maestros para aquellas personas, Señor, que están a nuestro alrededor. Llámese familia, Señor, llámese compañeros de trabajo, llámese pareja, Señor. Lo que sea, Padre. Y que nosotros podamos influir positivamente en ellos, Señor. Que nosotros podamos llevar la palabra de aliento, Señor, de sanación, Señor, de amor a esas personas, Señor, que en estos momentos tal vez necesitan un consuelo, Señor, que tal vez necesiten una respuesta. Nosotros conocemos la respuesta y tú eres la respuesta, Señor. Gracias, bendito Señor, por nuestra salvación, pero te pedimos, Señor, que en esta hora ponga, Señor, en nosotros la necesidad, Señor, de compartir, Señor, esa salvación con los demás, con nuestros inmediatos, Señor, con nuestros vecinos, con quien sea, Señor, que lo necesite. Primeramente ministra nuestras vidas, Señor. Quita todas aquellas cosas que estorban, Señor. Quita todas aquellas cosas, Señor, que no son agradables a ti. Y te agradecemos, Señor, porque sabemos de antemano que tú ya has respondido todas nuestras peticiones, sean de salud, sean de consuelo, sean lo que sean, Señor. Confiamos en ti, Señor, porque siempre respondes. Todo te lo agradecemos y todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano. Puede tomar su lugar.